Hola, yo soy el doctor Héctor García, soy cardiólogo intervencionista, actualmente trabajando en MedStar Washington Hospital Center en Washington District of Columbia, in the United States. Y es un gran placer estar esta tarde con Manuel. Hola. Y te pido que te introduzcas o presentes tú mismo. Hola, me llamo Manuel Gagiola, soy cardiólogo intervencionista. Soy parte del equipo de atención a cardiopatías congénitas del adulto del Instituto Nacional de Cardiología y participo también en el staff de cardiología intervencionista del Centro Médico Nacional, y es un gusto estar aquí. Gracias, Manuel. Bueno, esta tarde nos trae un tema muy interesante en la cardiología en general, a compartir con todos los que nos vean a través de este medio. Es básicamente un campo que el que no solo los cardiólogos estamos muy interesados, pero aquellos endocrinólogos que tratan muchos de los pacientes diabéticos, los colegas que tratan pacientes con insuficiencia cardíaca, y son esos medicamentos que no son tan nuevos, ya tienen un par de años, que tienen un mecanismo de acción muy específico. Y como tú eres el experto, Manuel, te voy a dejar que ahora sí nos digas primero de qué fármacos estamos hablando y probablemente que nos cuentes ese primer estudio que cambió la historia de cardiología y probablemente también de los pacientes con diabetes. Correcto, me gustaría hacer un poco de historia. La diabetes es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Se reconocen algunas de las cortes más antiguas que hasta una tercera parte de todos los diabéticos, al momento en que tú los empiezas a tratar, tienen enfermedad cardiovascular establecida, definida como aterosclerosis que ocasiona obstrucción en circulación vascular cerebral, circulación periférica o circulación coronaria. Dado que los pacientes diabéticos han sido cada vez más crónicos y más frágiles, el tema del seguimiento a largo plazo en diabetes y sus implicaciones cardiovasculares ha cobrado mayor relevancia. En 2015, en un estudio de seguridad cardiovascular, se publicaron los estudios de un fármaco que se llama empagliflozina, el EMPA-REG Outcome, y ese estudio estaba orientado a demostrar la seguridad cardiovascular de este tipo de fármacos, dado el antecedente de aumento en la mortalidad cardiovascular en otros fármacos como rosiglitazona en 2007. Y la sorpresa fue que en este tipo de pacientes, en el cual más del 80% eran pacientes que ya habían tenido historia de un infarto, un procedimiento coronario previo, hubo reducción de la mortalidad y hubo reducción de los eventos cardiovasculares compuestos, que fue infarto no fatal, mortalidad cardiovascular y infarto cerebral no fatal. Esta clase de fármacos se caracteriza por un efecto glucosúrico, es decir, disminuyen los niveles de glucosa sérica sin ser dependientes del aumento de la secreción de insulina, pero aunado a ello regulan el sodio intracelular y tienen un efecto sobre el control del volumen plasmático que definitivamente tuvo un gran impacto en la progresión y prevención a falla cardíaca. No, excelente tu resumen, Manuel. Yo quería compartir contigo la impresión que me causó esa publicación en el New England Journal of Medicine, del EMPA-REG Trial. En aquel momento, sin duda, para la comunidad de cardiólogos, el ver esa reducción tan importante que ningún otro fármaco había obtenido en la historia de la cardiología reciente, teniendo este standard of care que tenemos ahora, que es muy bueno en general. O sea, encima de ese tipo de tratamiento, que este medicamento tuviera esa reducción tan importante, que es muy significativa, y si no mal me recuerdo, es de 40-50%, o sea, no es menor, es decir, es muy clínicamente relevante, ¿no? Correcto, eso es entrando un poco a detalle de estudio. Fue un estudio de 7,000 pacientes, un estudio de seguimiento largo, y una de las características de este estudio es que pusieron a los cardiólogos en la arena de la diabetes, y la pregunta era cuándo indicarlo, qué tanto la diabetes es responsabilidad del cardiólogo. Entonces, sobre este estudio desde 2017, el Colegio Americano de Cardiólogos propuso que los cardiólogos deberíamos de ser proactivos en la búsqueda y diagnóstico de diabetes y sugerir y proponer cambios de acuerdo al tratamiento y el esquema de tratamiento de los pacientes diabéticos que nosotros veíamos, dado que hasta ahora, como tú lo bien has mencionado, solo ha habido dos clases de fármacos que reducen mortalidad en diabetes y enfermedad cardiovascular, que fue el líder,
liraglutide y el Emparrec Outcome, que es hasta ahora el único antidiabético oral que lo ha demostrado. Así es, pues todavía más relevancia cobra en estos días este tema, el hecho de que las guías recientes de la American Heart Association hayan incluido este tipo de medicamentos como una de las recomendaciones más importantes. ¿Nos podrías comentar un poquito de eso? Sí, claro. Actualmente la Asociación Americana del Corazón e incluso la Asociación Americana de Diabetes proponen algo. Cuando quizá como cardiólogos o médicos relacionados nos enfrentamos a la gran cantidad de clases terapéuticas en diabetes, tenemos preguntas sobre en qué orden debes tenerlos. Entonces el orden va como sigue. De acuerdo a las guías de prevención primaria de 2019, si tienes un paciente que es diabético, debes empezar con metformina. Si en el seguimiento la hemoglobina glucosilada está por abajo del 7%, debes continuar con metformina y control de factores de riesgo. Sin embargo, si la metformina no ha logrado, junto con los cambios en el estilo de vida, una hemoglobina glicada en el control de 7% o menos, tú deberías ir con un ICGLT2 y un IGLP1 con beneficio en mortalidad cardiovascular. Es decir, actualmente y de manera contundente se considera que los fármacos que deben complementar a la metformina como terapia de primera elección son los ICGLT2 y específicamente empagliflozina, que tiene reducción sobre muerte cardiovascular y hasta ahora no ha mostrado aumentar las amputaciones. Así es. Oye, Manuel, has hecho un resumen excelente de la evidencia hasta ahora, de las guías recientes, y hemos hablado mucho más de diabetes que de insuficiencia cardíaca, de probablemente un medicamento que también nos ayude a controlar el peso en algunos de nuestros pacientes. ¿Nos podrías comentar un poquito más de estos dos otros aspectos? Claro. Cuando se evaluó el impacto de este medicamento sobre insuficiencia cardíaca, muchas de las preguntas eran ¿cuál es la vía fisiopatológica? Entonces la investigación sobre este medicamento nos dio luz sobre una vía fisiopatológica cada vez más importante, que es el cotransportador sodio-hidrógeno tipo 1 que está en el corazón y el tipo 3 que está en corazón y riñón. Entonces lo que quisiera yo decirte es que parte esencial del abordaje en falla cardíaca en pacientes diabéticos es reducir la hipervolemia. Claro. Cuando tú tienes un fármaco que no depende de insulina para controlar la glucosa sérica, estás hablando de un fármaco que favorece una mejor regulación del volumen plasmático y una mejor regulación del sodio intracelular, lo cual también sugiere por qué hubo una reducción de muerte súbita, que no fue significativa, pero fue una tendencia. Quizá el mejor papel de empagliflozina ahora sería pacientes que tienes con riesgo intermedio alto cardiovascular, diabéticos con otros 2 o 3 factores de riesgo, y pacientes en los que definitivamente te importa reducir mortalidad cardiovascular, también secundaria una intervención percutánea o un evento crítico cardiovascular. Creo que ese es el lugar de este fármaco en nuestro momento. Excelente. Bueno, en los pocos minutos que nos queda, me gustaría que nos comentaras tu día a día en cuanto al tratamiento ambulatorio de estos pacientes que ves en tu consulta. ¿Quiénes son esos pacientes? ¿Qué tanto has implementado este tipo de nuevas medidas? Correcto, en el día a día vamos a suponer 2 escenarios. El primer escenario que veo es el paciente que, rodeado de esta preocupación cada vez mayor por la salud cardiovascular, te busca en un contexto de prevención primaria, es decir, no tiene un infarto aún, pero ya se percibe a sí mismo con deterioro de la capacidad para hacer ejercicio. Si en ese paciente identificas sobrepeso, ese paciente no llega a un excelente control con metformina, debes complementar con empagliflozina. Y definitivamente el otro es el paciente que exitosamente ha salido de un evento coronario agudo y en el cual te importa mucho la reducción de mortalidad cardiovascular. La pregunta no solo es qué hacer con el paciente en el contexto crítico, sino cómo prevenir un contexto crítico en su futuro inmediato. ¿Y las dosis que utilizas son las recomendadas en el Emparrec o...? Totalmente, 12,5 y 25 miligramos de acuerdo a las dosis. Ambas tienen un efecto cardioprotector. Manuel, ha sido un placer. Igualmente. Nos hemos conocido justo ahora, pero la charla ha sido muy amena y espero que sea de utilidad para los que nos escuchen. Muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto estar contigo. Gracias. Gracias.